Nuestro manga comienza con la historia de Diana Lessing, una waifu de sangre noble con un linaje bastante importante. Y ella es nuestra prota, una piba de cabello azul, que resultó ser una reina solo de nombre. Su destino era terrible. Debido a que su padre traicionó a su madre, esto ocasionó disturbios en su familia, pues habían personas venenosas a su alrededor. Incluyendo su media hermana, que la envidiaba por ser más guapa, prácticamente estaba celosa de su existencia. Incluso su esposo, a quien ella consideraba todo en el mundo, se terminó alejando de ella, y lo peor estaba por venir. Pues su última esperanza fue cuando abortó a su hijo. Fue así como nuestra prota Ariana, le tocó despedirse de este mundo. Tras ingerir un veneno que le dio su media hermana, si hubiera una próxima vida, ella solo espera no amar de nuevo a este marido que le tocó, lo jura en su último respiro. Pero como era de esperarse, el universo le tenía preparado algo a ella, a pesar de que estaba muerta. Su línea de vida no había terminado, es por eso que al caer la última pluma de su alma, el tiempo se transporta a una nueva oportunidad de vida. Es por ello que se muestra una habitación, y allí estaba durmiendo como una bebé la peli azul. Pero volvió a tener una oportunidad de vida, transportándose a cuando tenía 12 años. Obviamente que se sintió impresionada al abrir sus ojos, se da cuenta de que ese es su dormitorio de cuando era una niña. Pensó que estaba divagando en la línea de tiempo, recordando todo lo vivido, pero su cuerpo era muy real, esto quiere decir que ella se hizo más pequeña. Diana cae en cuenta de que su vida se repite, la oportunidad se gana de nuevo, o sea, ella tiene una segunda oportunidad de vida. Pero lo más lamentable es que ha llegado al momento donde usaba un vestido negro. Esto simboliza que es el día del funeral de su madre. La cuestión acá es que ella recuerda todo de su vida anterior. Así que se da cuenta de que se ha puesto ropa de luto una vez en su vida, pero sigue negando el hecho de volver a esa vida. Se pregunta si acaso esto es una broma del cielo, o que tan solo esto es un sueño, casi que se arranca los pelos pensando en esto. Todo le parece realmente muy extraño, pero allí es cuando su memoria de la vida anterior comienza a procesar todo. Obviamente cae en cuenta de que murió por envenenamiento, lo más triste es que aún recuerda vívidamente el dolor que sintió en ese momento. Es por ello que no quiere experimentar esto de nuevo, piensa que tal vez está viviendo solo una ilusión. Mientras cruza el río de la muerte, es normal que las personas que trascienden por esta línea de la oportunidad de una nueva vida. Al principio entren en negación, porque es bastante difícil asimilar el hecho de tener esa segunda oportunidad de vivir. Y más volviendo a la misma situación de vida que en la experiencia pasada. Pero tiene que asimilar que todo es muy real. Y ya al caer en cuenta, piensa que todo es increíble, efectivamente ha vuelto a cuando tenía 12 años. De ese modo va pensando en cada momento que sucederá de ahora en adelante. Justo a su habitación estaba entrando la sirvienta que siempre ha cuidado de Diana. Y ahora más que nunca iba a estar con ella pues estaba pasando un momento difícil, tras la muerte de su madre, y una vez más la prota afirma que ha regresado. Mary, la criada que está presente junto a la prota, es una persona que siempre estuvo atenta en la vida anterior de la waifu. Se encargó de ella desde que era una bebé, pero aquella vez fue incriminada por robar las joyas de Leticia. Y por supuesto la echaron del castillo, sin pagarle sus prestaciones sociales. Diana solo espera que esta vez las cosas sean diferentes. Por eso ahora estaba abrazando a Mary, quiere demostrarle su afecto, ya que en su vida pasada tuvo que despedirse de ella sin un juicio justo. Obviamente Mary ahora estaba sorprendida por la actitud de la niña, pues generalmente ella no era así, de igual forma ella quiere mucho a la piba. Es como si fuera su propia hija, además en ese momento de regresión de la prota, ha llegado al tiempo donde está pasando una situación bastante difícil. La muerte de su madre biológica, de ese modo Mary le dice que ella estará muy al pendiente, pues no piensa dejar a Ariana sola y desamparada. A pesar de las palabras de Mary, Diana sabe que nada está bien, y no lo estará de ahora en adelante. Pues pronto su padre traerá a una niña al castillo, quien será su media hermana. Ya que ese señor se conseguirá un reemplazo para su esposa rápido, o mejor dicho se consiguió una nueva familia hace tiempo, vivió siempre una doble vida. Es por ello, que su media hermana se quedará con todo lo que la prota tiene, eso resulta ser demasiado frustrante. Pero debe buscar una manera para revertir esas cosas, pero ya era hora de irse al funeral. Mary le pedía a la prota estar lista para dar el último adiós a su madre. Considerando todos los hechos, Diana le pidió un enorme favor a su cuidadora, le dice que debe llamar al abogado. Por supuesto la señora no entiende nada, de nuevo la prota le explica que él ya debe llamar al abogado Néstor.
ya que él es el jurista que ha estado encargado de las cuestiones jurídicas familiares. La prota le dice a Mary que deben apresurarse, pues pronto se les acabará el tiempo. Antes de eso deben prepararse para cuando esté frente a su padre. De todos modos, Mary cree en su niña, de tal forma enviar a alguien a buscar a Néstor. Por los momentos Diana debe irse preparando. En primer lugar, ir al funeral de su madre, para luego recibir a su padre Ernesto Alessi, quien pronto traerá a su hija ilegítima a casa. Como si todos fueran una familia feliz, cuestión que resulta bastante indignante para la prota. Pues toda su desgracia está a punto de comenzar, no obstante reflexiona sobre el hecho de haber vuelto a la vida. Lo que quizás sea la misericordia de Dios en presencia, pues tiene la oportunidad de darle un giro diferente a su existencia. Llenarse de valor y aprovechar esta nueva oportunidad, se coloca su vestido negro y se arregla para enfrentar esta nueva realidad. Que aunque las circunstancias sean iguales, ella hará hasta lo imposible por no sufrir tal como lo hizo en la vida anterior, se jura a sí misma nunca más volver a ser infeliz. Pero les relato un poco más de la historia. Resulta que el padre de Diana es el conde Alessi, quien originalmente era un aristócrata inferior, pobre e incapaz. Y de un día para otro su vida cambió, cuando conoció a la madre de Diana, una hermosa mujer miembro de la familia real de Cristiano. La condición de casarse con ella era porque había recibido el estatus de conde y una gran fortuna de la familia real. O sea, resultó ser un pibe bastante suertudo. La cosa es que estos matrimonios arreglados son meramente por conveniencia. Él no amaba a su esposa. Y así fue como un día su esposa dio a luz a Ariana, y durante el parto esa mujer sufrió demasiado. Pero el conde ni siquiera le prestaba atención a su esposa. Después ella murió, y al día siguiente del funeral de la condesa, ese hombre inmediatamente trajo a su hija ilegítima a casa. No pensó dos veces en enviar su lujoso carruaje para traer a la niña ilegítima. Él se mostraba muy feliz de empezar a vivir con su hija Leticia. Por otro lado, la niña también estaba feliz de poder estar con su padre. El conde adoraba a Leticia, y se lamentaba haber vivido con la madre de Diana por tanto tiempo, pues decía que gracias a ellas él no pudo compartir tiempo con Leticia y su madre. Pero ahora da gracias a Dios que esa mujer se murió, para el poder traerla al castillo. Leticia sabía que su padre nunca la iba a abandonar por completo, porque su madre se encargó de hacerlo ver como el mejor hombre del mundo. Ese conde le decía palabras de amor a esta hija, a diferencia de Diana, a quien trataba con total desprecio. Pues decía que él realmente amaba solo a Leticia. La cosa es que Leticia tenía alma venenosa. Estuvo esperando por mucho tiempo que llegara este día de convertirse en la hija querida de su padre, pues durante mucho tiempo vivió una vida no deseada. Ella era demasiado rebelde desde muy pequeña, incluso golpeaba a otros niños. Supuestamente su rebeldía se debía a que anhelaba vivir con su padre. Un día le llegó la sorpresa de que la condesa estaba muy enferma, y el conde le había prometido que si ella moría, entonces se la llevaría a casa, para que sea la hija legítima del conde. Leticia, al enterarse de esa noticia, siendo tan solo una niña, ya tenía malos pensamientos, pues como él le dijo que si esa mujer moría se la llevaría a casa, entonces ella solo le pedía al cielo que esa mujer se fuera a la chingada. Así que ahora está feliz de poder ocupar el puesto que siempre había querido, de estar dentro de ese castillo, con un montón de empleadas que estuvieran a su servicio. Ahora la casa de Diana también era la casa de Leticia. Incluso el mayordomo, cuando la vio llegar, estaba atónito con su presencia, pero el conde le aclaró que ella era su hija, que debido a las circunstancias en las que vivía junto a la condesa, tuvo que ocultar a esa niña. Pero ahora que la condesa ha muerto, él se hará cargo de su hija. Diana tiene el alma de luto, pues sabe la guerra que le espera junto a su media hermana. Deberá enfrentarse a ella y ganar la pelea. El hipócrita de su padre pretende hacer ver esto como algo bueno, presentándola a la niña como si fuera un orgullo para la familia. Lo que no se esperaba es que Diana tuviese una actitud hostil frente a Leticia. Le pidió a su padre que se fuera de casa junto con su hija. Todos quedaron locos ante esta declaración, pero resulta que horas antes de que el conde llegara al castillo, la prota ya había preparado junto a Mary la situación. Por eso es que había mandado a llamar al abogado Néstor. Durante su reunión la prota le explicó todo lo que estaba sucediendo. De tal manera ella quería revisar el contrato de matrimonio de su madre con su padre. Además de eso quería ver cómo quedaba su legado. Cuando le contó todo el abogado, pegó un escupitazo, pues no podía creer todo lo que la piba le estaba diciendo. Después de una grata conversación donde ella le explicó las circunstancias, le pidió que hiciera su certificación de derechos de herencia y la asignación de una tutora. El abogado le decía que el conde estaba allí,
o sea como para defender al conde algo así. La niña le dijo que si no cooperaba con ella, entonces iba a acusarlo a él y a su padre por malversación de fondos. Obviamente él estaba sorprendido de que una niña de 12 años estuviese diciendo todo eso, pero aprovecha de que su madrina es la emperatriz, para amenazar que si no hacen lo que ella le está pidiendo, le informará a la emperatriz para que investigue todo a fondo. Porque si terminan engañando a la familia real, ese abogado y el conde irán a la cárcel. Por supuesto ese abogado no va a querer eso. De ese modo debía cooperar con la prota, siendo así pudo arreglar toda la situación antes de que su padre volviera al castillo. Y ahora le está informando todo lo sucedido, quiere que él junto a esa niña se vayan de allí. El conde estaba súper irritado, pensaba que todo lo que Ariana decía era mentira, la iba a regañar como una niña chiquita. Pero ya Ariana tenía todo en sus manos, acababa de terminar el procedimiento conjuntamente con su abogado. A partir de ahora la dueña de esa casa y la legítima heredera solamente era Ariana. Les informó a todos que a partir de ese momento, iba a ejercer todos los derechos sobre la propiedad que ha heredado de su difunta madre. Esto arruinó por completo los planes de Leticia, quien era una niña envidiosa y venenosa. Era obvio que el conde quería una explicación. Llamaba a su hija loca, ella le aseguró que no tenía problemas con estar loca, porque ajá, o sea que dijo ese pibe. Ay sí, mi esposa se muere y meto a mi hija bastarda aquí, pero no, esto no iba a ser así tan fácil, la prota no les iba a dejar todas en bandeja de plata. Debido a eso tenía ese documento allí, que garantizaba su derecho a la propiedad, la prota no va a ser tan pendeja como antes. Ella fue bastante inteligente, y ahora está demostrando que el conde no tiene derecho sobre nada. A esto yo le llamaría la venganza pro, y después de explicarle a todos su situación legal, el conde estaba ardiendo de la molestia. El mayordomo revisó los documentos en aras de garantizar su legalidad, dándose cuenta de que ahora la dueña de ese lugar es la señorita Ariana. Ernesto fue a percatarse él mismo del contenido de ese documento, pues aún estaba en shock y no podía creer todo lo que estaba sucediendo. Así que pensó que con romper ese documento se solucionarían los problemas, le dijo a Ariana que en vista de lo acontecido. Ella aún es menor de edad, dejando como saldo que no pueda ejercer sus derechos, pero es que este tonto no sabía que ya la prota tenía todo preparado. Ernesto insistía en que su hija debía obedecerle a su padre, porque supuestamente los padres tienen derecho a la vida o a la muerte de sus hijos. Ariana inteligentemente le dijo que él no había leído los documentos hasta el final, pues el matrimonio entre su padre y su madre se basaba en la singularidad del patrimonio nacional del Imperio Cristiano. Esto quiere decir que el contrato contiene una cláusula en la que el heredero puede elegir un tutor o una tutora. Siendo así, Ariana le peló sus hermosos ojos azules para decirle que ella ha elegido a su tío materno que vive en el Imperio Cristiano como su tutor. De ese modo su padre ya no es su tutor. Ernesto estaba que la mataba allí mismo, pero había la presencia de todos los empleados, en especial de Mary y el mayordomo, quienes iban a impedir que ese conde cometiera una locura. Para terminar de enfurecer a Ernesto, la prota le dijo que ella había retirado la custodia, así que a partir de ese momento él ya no era su padre. Lo único que les pedía es que se fueron de inmediato de su casa. Leticia estaba que se moría de la rabia. La cosa es que Ernesto se enloqueció, quería arremeter contra la waifu, de ese modo Mary tuvo que intervenir recibiendo un golpe que la dejó tirada en el suelo. Y allí se enloqueció el mayordomo, pues trataba de obstaculizar el camino de Ernesto para que no siguiera cometiendo locuras. Pues el conde estaba tan descontrolado que no le importaba destruir a todos con sus propias manos. Ese señor estaba totalmente cegado de la rabia, pensaba que iba a tener el apoyo de los empleados. Pero ellos sencillamente estaban paralizados frente a la situación, no obstante Ariana tuvo que tomar las riendas del asunto, parándose al frente de todos y dándole la orden de sacar al conde del castillo junto a su hija Leticia. A último momento Leticia se la quiso dar de buena persona, fingiendo ser una niña tierna gritándole a su hermana Ariana. La cosa es que nuestra prota ya no va a caer en ese engaño, pues conoce perfectamente las intenciones de Leticia para un futuro. Recuerda que en su vida pasada estuvo encadenada en manos de Leticia, quien al final terminó quitándole todo lo que era de la waifu. Siendo así ahora a la prota le toca ser la villana, no va a permitir que todo siga su curso original, y a pesar de que Leticia le estaba gritando que eran hermanas, pues tenían el mismo padre para que por favor reconsiderara el hecho de echarla de casa, Ariana prefirió ignorarla. Además tenía mucha rabia al ver que esa niña llevaba puesto el vestido que su madre había hecho antes de morir, porque su dichoso padre se lo llevó para regalárselo a ella,
cuestión que era muy valioso para Ariana, debido a que era el último recuerdo que había dejado su madre. Esto la ponía aún más furiosa, les exigió que se fueran del castillo de inmediato, no podía soportar su presencia ni un minuto más. Diana no estaba dispuesta a perdonar todo lo que le habían hecho, pues aquí se está jugando su propia vida. Y así fue como Leticia quedó en la calle, junto con su abnegado padre. Ahora la prota estaba con Mary, quien era una excelente persona, que estuvo dispuesta a meterse en medio con tal de defenderla. Diana amablemente curaba sus golpes, pues recibió un tremendo golpe en la cara. La prota le preguntó por qué se había metido a defenderla así, sin importarle recibir ese golpe. Mary le explicó que aunque ella era una niña, no había razón para permitir que una niña de tan solo 12 años recibiera un golpe por parte de cualquier adulto. Entonces no dudó en meterse en medio, con tal de que ella no recibiera ese golpe fuerte. Esto demuestra que Mary es una muy buena persona, y se ve que de verdad quiere la prota, pero ahora deben tomar una decisión juntas. Por lo tanto, Oriana le propone a Mary irse al Imperio Cristiano, pues ella quería irse al Imperio lo más antes posible. Esto era una decisión que Mary debía pensar, pues su ciudad natal es Arandal, y lleva una gran trayectoria siendo empleada allí. Aparte de eso, desde el nacimiento de Oriana, ella ha estado a cargo como la criada de confianza. La prota no quiere presionarla. Por eso le dice que si se quiere quedar no hay problema, pero deben tomar una decisión cuanto antes. Mary la miró de frente para decirle que si ella se iba, por supuesto ella iría tras ella, no pensaba dejarla sola ni un momento. De todos modos, ella ya no tiene familia, y gracias al nacimiento de Oriana, ella ha estado allí para servirle. Entonces está dispuesta a seguir a la piba a donde quiera que vaya, pero Mary le dice que si ya le avisó a la emperatriz sobre su ida al Imperio Cristiano, pues ella es su madrina y debe estar al tanto de las decisiones que va a tomar su ahijada, porque siempre le ha demostrado mucho cariño. En ese momento la prota se pone a pensar en el recorrido que tiene su madrina y en muchas cosas que recuerda de su pasado. Sabiendo que es una emperatriz viuda llamada Helencheska, quien en una guerra civil por la sucesión al trono como princesa de Arandal. Y ella se lanzó al campo de batalla y dirigió el ejército, y no solo eso, sino que también derrotó a un aristócrata rebelde, que se desempeñaba como un monarca con un poder político terrible. Esto quiere decir que ella es una mujer guerrera. Y debido a los lazos de sangre por la familia imperial, la madre de Oriana la colocó como la segunda madre de su pequeña hija, por eso se convirtieron en comadres. Desde la antigüedad, a donde el lugar de nacimiento de la emperatriz era un país con una fuerza aristocrática excepcional. Los nobles protestaron después de la muerte del difunto rey, porque era una sociedad machista y no querían que Helen fuese la emperatriz. Debido a que ella era la única hija legítima, entonces cambiaron las circunstancias coronando a su primo como el rey, lo que indujo una guerra civil. Sin embargo, Helen decidió ceder el trono sabiamente a su primo con la condición de que su hijo lo heredara. Así la lucha por la sucesión al trono parecía haber terminado. Después de eso su primo se convirtió en rey, pero tuvo una muerte prematura. Y así el hijo de Helen fue coronado como el rey a una temprana edad. Después de eso, Helen venció a los nobles protestantes con varias reformas institucionales. Pero solo había en el mundo una persona a la que la emperatriz cuidaba junto a su hijo, y ese era nuestra preciosa Ariana. Pues se había convertido en su ahijada, y como dice el dicho, a falta de madre, está la madrina. En vida la madre de la prota, era bastante cercana a la emperatriz, eran buenas comadres y estaban planeando que sus hijos pasaran tiempo juntos. Helen se mostraba muy especial frente a Ariana, se veía que esa señora quería mucho a esa niña, pues la veía como una niña preciosa. Pero la inocencia de la prota no la hacía ver los planes que tenían tanto su mamá como su madrina. Claro que en principio no era con malas intenciones, porque ellos no se conocían, y la primera impresión de estos dos niños no fue la más grata de todas, porque él era bastante gruñón. Pero ella andaba persiguiendo una mariposa en el jardín de su madrina, y se topó con él, pero un pájaro enredado en un árbol llamó la atención de la prota. Pues ella quería ayudar a ese animalito, él obviamente no quería verla llorar, de ese modo le ofreció su ayuda para que ella se calmara. Él era un niño bastante valiente, pero por estar subiéndose al árbol para atrapar al pájaro se cayó. La cuestión es que de pana era un pibe de hierro. Logró reponerse de la caída como si nada hubiese pasado. La cuestión es que él logró salvar al pájaro. Pero las intenciones de la waifu era dejar que ese pajarito volara, cosa que hizo molestar a ese pibe, y ambos comenzaron una discusión. Esto marcará el inicio de su relación. Recuerda que les dije que la mamá y la madrina de Oriana estaban planeando algo con relación a estos niños.
Bueno, la cosa es que en aquel momento en la vida pasada de la prota, ellas querían que ambos se conocieran para estrechar una química entre ambos. Pero esto ya no va a poder ser posible porque se conocieron antes de tiempo, por pura casualidad de estar jugando en el jardín. A Ellen esto le parece bueno, pues les adelantaron el trabajo, para hacer más formal la presentación. La emperatriz y la condesa dijeron los nombres de sus hijos, aunque Ellen estaba un poco avergonzada por las fachas de su hijo. Porque ese niño estaba sucio, pero todo se debe a que él estaba ayudando a la prota a atrapar a ese pájaro en el jardín. Para ponerlos en contexto sobre ese pequeño, se ve así gruñón y engreído porque se convirtió en el heredero al trono a la edad de 5 años. Pero por supuesto era su madre la que llevaba las riendas, debido a que ese puesto originalmente era de ella. Lo único que ella buscaba era que su hijo fuese obediente. Bueno, a ese niño le tocó estudiar bastante y también trabajar junto a su madre. Es así que a la edad de 12 años su cuerpo estaba bastante agotado, de un día para otro cayó en cama, sufriendo de fiebres constantes, que ni siquiera los medicamentos podían controlar. Gracias a Dios que como era joven su cuerpo se reponía rápido. A pesar de pasar días en cama, el doctor pudo controlar la fiebre, pero igual el médico le decía a Ellen que él debía descansar. Pero ese día él estaba cansado de tanto estar acostado. En vista de eso se levantó de madrugada y fue a buscar a su madre. Pero se encontró con una situación que no esperaba. Ellen estaba teniendo una conversación importante, donde claramente estaban decidiendo el futuro de ese jovencito. Es importante señalar que él se llama Igor. Bueno, la conversación se basaba en que su madre quería casar a su hijo cuanto antes, para que a su vez también él tuviese hijos, que pasarán a ser parte de la línea de herederos. Aparte de eso, Ellen sabe que su hijo debe estar preparado para cuando las cosas salgan mal. De lo contrario podían volver a perder el poder que tanto les había costado recuperar. Ese pibe había escuchado todo sin querer. Por eso se sintió un poco aturdido por la situación, generando que sus lágrimas salieran al flote. Se sentía demasiado mal, pues en lo que era en sí, un simple sustituto de su madre. Aparte de eso escuchó que tenían preparado para él a una chica bastante guapa y que estaba de su lado, y obviamente era la protariana. El plan de Ellen era hacer que estos dos se hicieran amigos desde pequeños, para luego generar el matrimonio con bastante facilidad. Esa era la carta bajo la manga que tenía Ellen. Su hijo se sentía totalmente decepcionado, porque pensaba una y otra vez en la cuestión del matrimonio y tener hijos. Se sentía usado como un simple objeto. Esa noche el pibe salió del castillo y se tiró a llorar en el jardín. No podía sacar de su mente las palabras de su madre. Aseguraba que él simplemente era una marioneta de su mamá. Para él era absurdo tener que casarse con alguien que ella había elegido. De ese modo esa noche juró frente a la luna llena que jamás se enamoraría de Eriana, la miraría siempre con desprecio, para no involucrar los sentimientos, y así poder afianzar su creencia de que su madre lo está utilizando. Es por eso que el día que ambos se conocieron, el chico se portó como un gruñón, porque ajá banda, entiendan al pibe, se siente traicionado por su propia madre, es normal que actúe de esa manera. Transcurrió un tiempo, y ya Eriana tenía 17 años. Por otro lado el emperador Igor, o sea el hijo de la madrina de la prota, también tiene 17 años. En ese momento al pibe le estaban informando que Eriana se había convertido en toda una señorita, que era hermosa y elegante. Todo en aras de llamar la atención de ese che. Obviamente el sirviente que le estaba informando esto a Igor sabía que pronto se iba a celebrar el matrimonio arreglado. La cuestión es que este men se mostraba bastante irritado. No quería estar vinculado con esa dama. Lo más loco de todo es que Igor tenía sueños con la waifu, o sea él la veía a su lado acostados. Y sentía que ella era una hermosa mujer, que además le inspiraba ternura, pero más que un sueño, todo esto para él en una completa pesadilla. Porque hay que admitir que Eriana es bastante hermosa, cualquier pibe se enamoraría de ella, y esa es la pelea mental que tiene este joven. Pues le está negando su corazón sentir algo por esa waifu. En aquel momento, transcurrieron 2 años, y ahora ambos tenían 19 años. Ellen estaba preparando toda la cuestión sobre el matrimonio. La cosa es que él se mostraba bastante irritado. Incluso tuvo una pelea con su madre gracias a su actitud. Después de varios gritos él quería salir de esa sala, ya no quería estar frente a su mamá. Pero afuera estaba la waifu, quien se mostraba sorprendida al escuchar los gritos. Ese patán le estaba diciendo que se tenía que acostumbrar a esa clase de situaciones, porque él siempre se iba a llevar así con Ellen, que era mejor que lo supiera de una vez por todas. Aparte de eso trataba de amedrentarla, diciéndole que una vez que se casaran ella iba a ser completamente de él.
Y conociendo su actitud hostil quiere mostrarse como un ogro frente a ella, Ellen al darse cuenta de que allí estaba la piba. Salió de inmediato a recibirla, pues ella le guardaba mucho aprecio, trató de disculparse por toda la situación, halagando a la prota y diciéndole que era una hermosa joven, a la altura de cualquier emperador. Después de halagarla, Ellen le dijo que debía enseñarle un par de cosas, pues ella pronto se convertirá en la nueva reina. Así que ordenó a una condesa para que entrenara a la prota como una dama de la más alta sociedad, porque le aseguraba que ella debía comportarse como una verdadera reina. Además tenía que saber cuidar bien al futuro sucesor de Arundel. Ellen también le informó que su hijo había postergado mucho el matrimonio, pero ella le aseguraba que en un mes iba a tener todos los preparativos. La señora le dijo que ella iba a estar ahí para ayudarlo, porque ahora que era parte de la familia directamente, la sentía como una verdadera hija. Así que le explicó que tenía que seguir los consejos de su madre, para que le vaya muy bien en el palacio imperial. De tal forma, al waifu no le quedó más opción que prepararse junto a la condesa para estar a la altura de Igor. Poco a poco la fueron instruyendo, a veces con consejos que eran demasiados extremistas, como la cuestión con su cuerpo, pues le colocaban vestidos extremadamente apretados solo para mostrar una figura excesivamente perfecta. Y así fue como llegó el día de la boda. Todo se iba a celebrar en la catedral del pueblo, donde finalmente el sacerdote los declaró marido y mujer. Ninguno de los dos tenía señales de felicidad, sus caras eran de amargura total, no obstante debían mostrarse ante la sociedad con toda la decencia posible. Lo más loco de todo, es que allí en ese lugar, los presentes y los familiares debían apreciar el momento de la consumación del matrimonio. O sea, a ambos los metían en una cama con una cubierta blanca, que medio disimulaba la situación. Mientras todos afuera esperaban el momento de la consumación de matrimonio, la prota no fue nada feliz al estar enredada en las sábanas junto a ese men. Aunque aún no habían hecho el entra y saque, incluso las lágrimas se le salían de sus ojos al mirarlo. Por su parte el pibe se pone a pensar que ella es la chica que siempre aparecía en sus sueños, su cabello era el mismo y su hermoso cuerpo, ahora definitivamente ella era su esposa. Diana no soportaba seguirlo mirando, trataba de taparse con las sábanas porque no se sentía a gusto. La cosa es que antes de consumar el acto, él comenzó a hacerle cariño diciéndole que ella era la persona con la que él iba a pasar el resto de sus días. A pesar de que nada comenzó como lo hubiese querido, igual iba a tratar de tolerarla y apreciarla. Sabe perfectamente que ella está allí gracias a que Ellen la escogió, sin embargo puede hacer que ella le guarde cariño para que se elijan mutuamente sin intervención de un tercero. Pero Diana seguía sintiéndose incómoda, porque todos estaban afuera literalmente mirando la situación en la cama. Aunque él estaba siendo tierno en ese momento, Diana igual tenía demasiado miedo, por eso le gritó que no, ella no estaba lista para hacer el entra y saque. Si lo quitó de encima de ella, él pensó que esta era la respuesta que ella tenía a su propuesta de elegirse en cuerpo y alma, obviamente él se sintió rechazado. Los recuerdos de su madre hablándole y dándole órdenes lo atormentaban, diciendo que esto sencillamente era la boda de un títere. Por eso no podía esperar nada de afecto real entre ellos dos, ella estaba súper atormentada pues no quería hacer el delicioso frente a todos los presentes, no se sentía nada cómoda. Aparte de eso la conversación que acaba de tener con Igor la puso más incómoda, la cosa es que todos afuera estaban esperando el momento del entra y saque. Ellen estaba súper frustrada en ver que nada sucedía, solo veía dos personas rechazándose. Diana sabe que si Igor sale de la cama antes de que se consuma el matrimonio, de inmediato se rompe el compromiso entre ambos, generando así la ruptura por completo de ese matrimonio no deseado. Definitivamente ella no está dispuesta a pasar el resto de sus días con un pibe al cual no ama, como le pasó en vida a su madre, que tuvo que soportar a su padre sin sentir amor verdadero por él, ni él por ella. No obstante Igor se balanceó encima de ella, diciéndole que aunque no le gustara lo que iban a hacer, igual debía soportarlo porque ella era su esposa, y así fue como empezó a hacer efecto el delicioso, en contra de la voluntad de la piba. Afuera los presentes observaban la situación, y Ellen tenía una cara de satisfacción. Después de eso la prota no se levantó de la cama, se sentía muy mal, ese hombre siente que su primera noche fue como una relación forzosa. Como si él hubiese hecho algo sin el consentimiento de ella, en medio de la noche él estaba demasiado estresado porque ella no paraba de llorar, pero prefirió guardar la calma. Diciendo que solo por ese día iba a soportar sus lágrimas, le dijo que si en el futuro ella deseaba estar chillando como una niñita,
Ella se tenía que hacer responsable de su sufrimiento, pero que él no iba a tolerar la cama llena de lágrimas todas las noches. Después de eso siguieron los compromisos sociales, ambos actuaban como esposos amargados ante la sociedad. Desde ese día ambos pasaron las noches con nerviosismo y tensión, cada vez que iban a hacer el delicioso ella se sentía obligada. Pero igual él tenía que satisfacer sus necesidades junto a su esposa, pero tal cual como en la primera noche, Diana lloraba. Igor trataba de preguntarle a su asesor sobre la cuestión del matrimonio, para ver si él lograba bajar la tensión entre Diana y él. Pero los consejos que este le daban no aplicaban para su relación, pero cambiaron el tema porque había algo más importante. Y eso era con relación a la malversación de fondos del imperio, pero dentro de las personas que malversaron fondos. Estaba el padre de la prota, el conde Ernesto durante muchos años hizo mal uso del dinero del Palacio Imperial. Eso lo descubrió Igor dentro de su auditoría interna, por eso se lo hizo saber a su madre. La cosa es que Ellen tenía algo más cruel que decirle, le informó que malversar fondos era un delito demasiado grave, que debía destronar al conde de inmediato, y a su vez romper el compromiso que tiene con Diana, porque ella era hija de ese traidor. Esto quiere decir que Ellen quería destronar a la prota de inmediato, men llega a la conclusión de que su madre está tratando de usar a su esposa Diana como un escudo, pero Ellen insistía en que si el conde estaba involucrado, también lo estaría su hija, así que las palabras que un día le dijo a su ahijada, de que a su lado siempre estaría protegida, eran una total mentira. Ellen le dijo que ella nunca iba a proteger a Diana, porque sabía lo que le convenía, que eso la hacía ser una triunfadora. Poder reconocer entre lo que le conviene y lo que no, esto quiere decir que desde un principio esa niña fue vista como una pieza de ajedrez, que podía ser desechada en cualquier momento. Igor, a pesar de las diferencias que ha tenido con su esposa, siente que no puede dejarla ir. Aunque ella ya ha intentado escapar del palacio un par de veces, igual él siente que debe permanecer junto a ella. Aunque en el fondo su presencia lo confundía, un mes después, todos estaban en una cena imperial, brindando con un vino proveniente del imperio holandés. Mencionan a ese imperio porque es un lugar que ha sido hostil hacia Arandal, por eso han estado en dispuesta fronteriza durante mucho tiempo. Sin embargo, Igor siempre intentaba mantener la paz entre estos imperios, por eso les dio expansiones marítimas, para que pudieran hacer uso del comercio a través de aguas, pero Ellen siempre cuestionaba a su hijo. La cosa es que él no quería entrar en disputas con nadie, aún así seguía los consejos de su madre de mantener vigilado la zona. Para evitar cualquier tradición de otros imperios, todos le daban la razón a Ellen, ella era como la cabecilla de todo. Este irritaba bastante a su hijo, pero igual tenía que mantenerse allí en calma. Entre las palabras que dijo Ellen está, que él debía tener cuidado con el vino que se estaba tomando, porque el día de mañana ese vino se podía convertir en el veneno holandés, por eso le dijo que tenía que tomar riendas en el asunto. Que en esos momentos no era hora de expandir el comercio exterior, sino que al contrario debía preocuparse por no dejarse invadir de ese imperio. Eso hizo que él lanzara el vino largo a largo, diciendo que ese vino se había convertido en un trago amargo para esa noche. La cuestión es que la conversación con su madre no se había terminado, debido a que ella quería que él se encargara de fabricar un heredero lo más pronto posible. Esto era demasiado frustrante para él, prácticamente no tenía a nadie de su lado, y obviamente la prota se sentía aturdida con la cuestión de tener un hijo. Bueno banda, vayan contando en sus comentarios qué tal les pareció la historia de la prota, basada en recuerdos de su pasada y tratando de hacer frente a su nuevo futuro. Si te gustó no pares de darle like y comparte. Hasta luego chicos y chicas, los quiero, no olviden bañarse.